Ahora está iniciando. Iniciando la grabación. Ya me avisó que está Ya, grabando. ya, bacán. Bueno, más que todo, yo estudio en la Universidad de Lima, ya sabes, me llamo Andrés Ríos. Ujú. Estoy llevando un curso que se llama Ética y Responsabilidad Social y me han pedido que averigüe una empresa que es responsable socialmente y que Mm. ve todo esto de sostenibilidad y hace proyectos por el medio ambiente. Entonces, ¿qué mejor empresa de lo que estoy viendo que el BCP Credit Corp, ¿no? Y ya, bacán, en verdad es, no sé, un exitazo que te haya podido contactar, porque he estado buscando y ya, apareciste. Ujú. Entonces, buenísimo. Es una encuesta un poquito larga ya, pero es bastante, las preguntas son bastante objetivas y directas, entonces no creo que nos demore mucho tiempo. ¿Qué Entonces, estás me estudiando? gustaría que te presentes, sí. Estudio administración, estoy en noveno. Administración. ¿Y en qué ciclo estás? Noveno. Noveno. Ok. ¿Y en qué estás practicando? Ahorita estoy como trainee de banca empresa en el BCP. Ah, bacán. ¿Con quién chambeas? Ahorita mi gerente es Armando Artoni. Ok. Ajá. Y Ujú. bueno, ahí por ahí no recuerdo. Recién es mi primera semana, así que todavía estoy Ah, tratando de ok. Dale, entender felicitaciones. todo. No, Gracias. tranqui. Y ya, más que todo eso. Entonces me gustaría que te presentes un segundito, Te para que perdí un hayas... ratito. De repente Ah, repite ya. lo último que has dicho. Si no, ¿sabes qué? Tengo una idea. Mm, a ver, dame un minuto. Ah, ya, sí, espérate. No, olvídate. Dame un minuto. Mm, ya, ahora sí, ya no debería haber ningún problema. Ya, Ujú. entonces, me gustaría que te presentes un ratito, como que, cómo te llamas, en qué área estás trabajando, desde hace cuánto tiempo. Ya, a ver, yo soy Romina Regifo, soy gerente de sostenibilidad de Credit Corp, trabajo en la oficina corporativa de sostenibilidad. Trabajo ahí desde, buena pregunta, casi 2 años ya. Sí, casi 2 años. Anteriormente estuve, bueno, haciendo la maestría y antes de eso estuve como 7, 8 años en Pacífico, entonces trabajo hace mucho tiempo en el grupo. Ujú. Y nada, ¿qué más necesitas que te diga en la parte de la presentación? No, ahí está bastante bien. Entonces, nada, vamos a comenzar con el cuestionario. Ujú. Em, a ver, te voy a compartir la pantalla para que veas cómo es. Compartir pantalla. A ver, creo que ya se ve. Ujú. Ya, entonces, estas son las preguntas, las de acá, y tú me vas diciendo si es que la empresa Agricorp lo está haciendo, si es que lo van a implementar, o si simplemente no lo hacen, y por último no aplica, sería que, o sea, que no va en este tipo de rubro, ¿no? En este tipo de Ya. empresa. ¿Ya? ¿Necesitas algún tipo de explicación que acompañe el yes, no? Creo que no, es así, pum, 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 directo, directo. Dale. En todo caso, si es que necesito así algo como que explicarlo, ya te diría, ¿no? Pero es bastante directo. Ok. Mm. Entonces, ya. Primero es la sección de ética y transparencia, Ujú. donde está la misión, visión, valores éticos y códigos de conducta, ¿no? Los distintos niveles jerárquicos participan en la elaboración de visión, misión y valores éticos. Mm, Si es que no sabes, también no aplica. Es que sí, Ujú. digamos, lo que pasa es que una estrategia se basa en muchas cosas, ¿no? Entonces, porque tienes, digamos, misión, visión, valores,
y luego tienes, digamos, ambiciones, objetivos, OKRs y todo lo que se desarrolla en una estrategia. Entonces, yo te diría que no. Quienes participan en la elaboración de la misión, visión y valores éticos es el directorio y la alta gerencia. Para lo Ujú. demás de la estrategia, sí son todos los niveles. Ok. Ujú. Interesante. ¿Existe un conocimiento y compromiso de los trabajadores con la visión, misión y valores? Sí, Sí. ¿Se dispone de códigos de ética o conductas formales? sí. ¿La difusión de las directrices éticas es incorporada en la estrategia de comunicación? O sea, continuamente Comunicación interna. comparten. Comunicación interna. Ok. Entonces se Sí, podría sí decir que sí. sí es comunicación interna, sí. Ujú. ¿Existe conocimiento y compromiso de los trabajadores con las directrices éticas? Sí, de hecho hay muchos cursos regulatorios y mandatorios de ética que tenemos que hacer siempre. Mm. Eso es para todas las áreas. Sí, todas las empresas del grupo, de hecho. Ok. Ahora sigue la parte de operación, objetivos estratégicos y, bueno, responsabilidad social. Ujú. ¿Los aspectos de la RC están alineados al sistema de gestión de la empresa? ¿A qué te refieres con los aspectos de RC? ¿Cómo sería? Ponte. mm, mm, los- a ver, un segundo. También déjame entender esta pregunta ya, porque yo pensé que le iba a hacer Tranquilo. otra. Ujú. Los aspectos. A ver. Lo que me imagino ahí es que deben haberles dado un framework de RC a ustedes, que les dice los diferentes aspectos. O sea, y eso cómo está integrado en la empresa, ¿no? Por ejemplo, el framework usual de sostenibilidad, no de Sí. RC, no utilizamos ya el término RC en Ujú, sostenibilidad. ujú, El framework es ESG, ¿no? O sea, ASG en español, que es ambiental, social y gobierno corporativo. Ese es el framework, digamos, internacional de sostenibilidad que se utiliza para la integración en todas las empresas. Entonces, si ese es el framework que ustedes van a utilizar o el que que les han explicado, les han enseñado, entonces sí, sí. Si sí, sí, sí. no, Ujú. entonces es otra cosa, ¿no? No, sí, 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 sí. Justo me acabas de hacer acordar. Es eso, básicamente. Si es CSG, sí. Ujú. Se ponga ahí de repente al costado del framework que es CSG, ¿no? Me voy a poner una nota. Marco teórico sería. Ujú. ¿Cómo dices que sí? En inglés, ¿cuáles son las iniciales? CSG. ESG. O sea, E de Environmental, Social y Governance, ¿no? Ajá, claro. Ujú. Ya, está. En este caso ya las siguientes preguntas serían más guiadas al ESG, ¿no? Bueno, los fundamentos de la responsabilidad social son considerados en la formulación de los objetivos estratégicos. Sí. Sí. Todos los niveles de la organización están alineados en la temática de la Proceso. responsabilidad social. Diría que en proceso, o sea, Mm, porque, digamos, el despliegue es faseado, ¿no? Se ha empezado por la alta gerencia, el directorio, luego middle management y todo eso, ¿no? Pero, o sea, digamos, ya está bastante extendido en toda la organización, pero que te diga que a todo, no, no, diría que es un proceso. mm, ok, ok. Las principales competencias de la organización incluyen criterios para facilitar la contribución al desarrollo de la responsabilidad social. ¿Qué pasa? Diría que está en proceso. Ujú. La organización declara su definición respecto de la RSE. Sí. Sí. Ujú. De lo que me pudiste explicar. Es... O sea, es parte eso ya tiene que ver con la comunicación externa, ¿no? También Ujú. es otra fase, ¿no? O sea, cómo comunicas al exterior tu estrategia y todo eso es público, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, los reportes de responsabilidad social que sacan a final de año
sería incluido en eso, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con la comunicación también a la opinión pública, tiene que ver con la comunicación a inversionistas, tiene que ver con toda tu estrategia de comunicación externa y tus declaraciones de sostenibilidad, tiene que ver también con las adhesiones que firmas y los compromisos a los cuales te has comprometido, como por ejemplo, no sé, a Principios de Ecuador, al Global Compact, ese tipo de cosas, Ujú. este, TCFD, qué sé yo, que hacen que tu compromiso hacia el exterior sea pues tangible, ¿no? Claro, que no sea solamente un saludo a la bandera y punto. Claro, Ujú, ujú, ok. ¿Se asume una posición de liderazgo concreto en materia de responsabilidad social? sí. Está en la declaración de la visión de Credit Corp, ser un Ujú. líder financiero sostenible en la Ah, región. Así que, oh, ujú, sí, definitivamente. ujú. Se asigna y comunica las responsabilidades de gestión ligadas a la responsabilidad social en relación con sus grupos de interés. Asigna y comunica las responsabilidades de gestión ligadas. O sea, de lo que me dijiste, de que hay comunicación y todo, entonces sí, ¿no? Sí, Creo. de hecho es un concepto que se llama materialidad, ¿no? Y la materialidad tiene que ver con un análisis de stakeholders, que se hace cada 2 años y es como público también. Materialidad. ¿Qué incluye esta materialidad? O Usualmente. sea, el análisis de materialidad Ujú, eh, una metodología que se utiliza en responsabilidad social, no responsabilidad social, en sostenibilidad, para identificar cuáles son las prioridades relacionadas a ESG de tus grupos principales de interés. O sea, por ejemplo, ¿no? Tú estás en Perú y Perú tiene pues un montón de problemas. claro. No sé, pues la pobreza, la falta, el acceso a la salud, la falta de acceso a la seguridad, falta no sé, pues informalidad, falta de inclusión financiera, hay deforestación, hay, no sé, pues contaminación, hay un montón de vainas que el Perú está, pues, un poco en las cuales la sociedad y los stakeholders de Credit Corp están expuestos por estar en esta sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Credit Corp es un banco. Credit Corp no es una o sea, o es una entidad financiera, Ujú, no es una universidad, no es un colegio, no es un hospital, no es una fábrica tampoco. Entonces, al ser, digamos, la teoría te dice que tú vas a tener mayor impacto positivo si te concentras en las cosas que sabes hacer mejor. Y esa es la diferencia entre sostenibilidad y responsabilidad social o filantropía. Filantropía, yo dono plata, por ejemplo, a las ujú, universidades, lo de becas BCP, patronato, por ejemplo, es filantropía, porque, digamos, no tiene nada que ver con mi core de negocio. Mi core de negocio que es dar servicios financieros. Y yo como banco, ¿en qué cosas sí puedo contribuir? Puedo contribuir en dar acceso a la gente, por ejemplo, a productos financieros inclusivos. Puedo contribuir con mejorar la educación financiera, puedo contribuir con dar financiamiento para actividades más sostenibles como energía limpia, como green buildings, como ese tipo de cosas. O sea, ujú, desviando capital de prácticas menos sostenibles a más sostenibles. O sea, puedo contribuir con las pymes, puedo contribuir con disminuir la informalidad a través de mis servicios financieros. Entonces, hay un montón de cosas en las cuales yo sí puedo contribuir. Sin embargo, como Credit Corp, o sea, como banco, probablemente dar mayor acceso a la salud es un poco, o sea, sí, que puedo por ahí que financiar algo, ¿no? Pero es un poco como que estirar la pita, ¿no? No sí. tengo tanta injerencia en ese tipo de cosas. Ujú, Entonces, la materialidad te va a permitir ver desde tu core de negocio cuáles son las prioridades para tus stakeholders, ¿no? stakeholders. O sea, para mis Ujú, stakeholders, por ejemplo, es re importante, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? sí, sí. Que haya un tema de lucha contra la corrupción, por decirte. Ujú, Entonces, si lucha contra la corrupción es importante para mis stakeholders, yo tengo que priorizarla dentro de mi estrategia. Entonces, eso me va a mm, dictar a mí cómo es que voy a diseñar la estrategia de sostenibilidad. Ese es el concepto de materialidad. ujú. Qué loco, qué loco. Es bravazo, es bravazo, Sí, oye, en verdad sí me está gustando. ¿No es será que bravazo. me debería ir a eso y no trainee de banca empresa? La alta gerencia asume responsabilidad
de contenidos y procesos en materia de responsabilidad social o sostenibilidad? Sí, Sí, ok. ¿Se llevan a la práctica los objetivos estratégicos de sostenibilidad y se establecen metas? sí. Ujú. ¿Incorporan los indicadores de responsabilidad social al sistema de gestión y se monitorea su cumplimiento? Sí, pero está en una etapa, creo yo, temprana. No en Mm, proceso, ya se hace, pero siempre se puede hacer mejor, ¿no? No, no es en ujú. proceso realmente, eso sí se hace. Ah, ya, entonces, sí, lo voy a dejar como sí mejor. Sí, Ujú. ¿Se reportan los resultados de responsabilidad social o sostenibilidad a los grupos de interés? sí. Siempre se puede Ujú, hacer mejor, pero sí. ujú. ¿La empresa posee documentación que respalda la información relacionada a la sostenibilidad que se publica? Sí. ¿Se comparan los avances en materia de responsabilidad social con los ejercicios anteriores realizados año a año? Diría que en proceso, En proceso. ¿Por qué en en proceso. proceso? Porque para tú hacer una línea de tiempo, una línea de tiempo necesitas tener toda la data de ESG sistematizada. Ujú, Y eso es algo que todavía nosotros no tenemos. O sea, tenemos data separada de todos los años, pero hay que tenerla sistematizada, porque lo que tú reportas en sostenibilidad no es resultado financiero, reportas claro. impacto. Ujú, Entonces, impacto es, por ejemplo, cómo esto mejora la calidad de vida de las personas. Es un poco como medio cómo, pues, sí, ¿no? es. Entonces tienes que Ajá, hacer algún tipo de línea de tiempo con data un poco más sistematizada, un poco de mejor análisis, con, digamos, una rigurosidad econométrica un poco mayor, ujú, para poder realmente reportarlo en el tiempo, ¿no? Y sobre todo porque son objetivos a largo plazo, ¿no? Disminuir la inequidad de género. No es algo que claro. vas a, ¿Cómo digamos, lo mides? ¿cómo se dice? No es algo que vas a cambiar de la noche a la mañana. Ah, bueno, O sea, sí. es algo que requiere un tiempo de análisis también. Y eso es algo en lo que estamos trabajando, de hecho, con proveedores y consultores externos, porque no es tan straightforward, ¿no? Ujú, ujú. Claro, no es tan fácil de Pero ponerlo en un papel y punto. está en el roadmap, de todas maneras. Ujú, claro, entonces sí, es sí o sí en proceso. Sí. Eh, la organización compara su comportamiento socialmente responsable con un análisis comparado de la industria. Ponte que Mm, Credit Corp se pone No, a... o sea, lo que hacemos, lo hacemos siempre, hacemos mucho benchmark con otras empresas, pero no es información que se publica, ¿ah? Porque no es que publiques un benchmark. O sea, sí diría, pero no es el foco de prioridad de las cosas. O sea, de hecho es la forma en la que haces todo, porque al final te riges por índices, no sé, por índices de sostenibilidad, que hay un montón, y eso es en comparación a la industria. Sí, Ujú, sí, o sea, ahora que lo pienso, sí. Es como ujú. todo, sí, siempre lo hacemos. Ya, normativa. Se identifican normas y aquellos aspectos que la responsabilidad social, ¿eh? Ya, de Debe responsabilidad social ser, factibles de mejorar y medir. sí, sí. Ujú. Se conocen las regulaciones internacionales, nacionales, regionales, locales, todos los acuerdos que hay que tengan una importancia estratégica para la organización. Sí, sí. Ok. Grupos de interés, entorno y alianzas. La organización puede describir a sus grupos de interés, incluyendo a todas las entidades controladas o impactadas por ellas. Sí. Ujú. Se desarrollan iniciativas tendientes a fortalecer el diálogo con los diferentes grupos de interés, discutir temas críticos, generar registros, indicadores. Se asegura de que los Sí, canales de comunicación sean sí. accesibles. Sí, pero siempre se puede hacer mejor. Ya, ¿tú dirías sí o que está más en la parte de en proceso? No, no, es que sí, siempre se ha hecho. O sea, y sí y Sí, existe forma de, digamos, una comunicarse. comunicación bilateral con todos los stakeholders que maneja Credit Corp. Sobre todo, Ujú, es que acuérdate que acá hay dos cosas diferentes, ¿no? Credit Corp como entidad es un holding, claro. que es diferente a cada una de las empresas del grupo, a BCP, Ujú, a a Pacífico, a FP Pacífico, Prima. Prima, Ujú, Mi Banco, etcétera. Entonces, los stakeholders que tiene Credit Corp ujú, normalmente son más corporativos, es mucho más enfocado a inversionistas, porque digamos, los stakeholders de Credit Corp, los stakeholders clientes,
son como a la vez stakeholders, clientes de las empresas. Es como medio escalonado ahí. Entonces, no es que Credit Corp de frente va a comunicarse a clientes. Credit Corp lo que hace es dar directivas a las subsidiarias para que comuniquen a los clientes. Y las subsidiarias sí tienen canales de comunicación con el cliente como stakeholder, pero digamos son cosas que siempre se pueden mejorar, ¿no? Ujú, ujú. Pero sí, sí se hace. Ok. La información a partir del diálogo con los públicos de interés es consistente en términos de impacto y expectativa. Como la información a partir del diálogo de los públicos de interés consiste en términos de impacto y expectativas. No entiendo esa pregunta. O sea, tipo, Ya, o sea, no entiendo si es una pregunta a la que tienes que responderle como que yes, no o en proceso. ajá, ya, entonces, a ver, ¿cómo sería la información a partir del diálogo con los públicos de interés? Ya. Ujú, ujú. O sea, ponte cuando dicen de que van a hacer un proyecto de sostenibilidad o responsabilidad social, al final lo que consiguen o el proceso satisface a las personas a quien se los comunicaste. O sea, diría que sí, lo que pasa es que depende. O sea, tienes como, o sea, diría que en proceso, porque estamos en una etapa temprana de integración de ESG. De Ujú. hecho, la estrategia se desplegó en 2020, de fines de Hace 2020. poquito, hace poquito. Y este, para el estadio en el que estamos, por Ujú, lo menos de cara a inversionistas, a directorio, a los stakeholders principales de Credit Corp, hay como, están contentos con el avance, pero siempre puedes seguir avanzando. Ese es el tema. ujú, O sea, ujú. es como, o sea, RC sostenibilidad no es un momento estático en el tiempo, es un journey para que Continuo. cada vez más vayas implementando ESG en tu gestión, ¿no? Entonces, por eso es que como que la pregunta tipo throws me off a bit, porque es un poco, eh, o sea, diría que siempre va a ser en proceso, ¿no? Porque no es que nunca van a estar totalmente satisfechos con lo que hagas porque siempre te van a pedir que hagas más, ¿no? Como con los Ujú. clientes, o sea, tú puedes haber mejorado un huevo de cosas y los clientes te dicen ya chévere, pero siempre van a querer algo mejor, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. La capto completamente. Ok. La empresa incluye las expectativas o demandas de sus grupos de interés en sus decisiones sobre políticas u operaciones. Sí, Ujú. diría que en proceso, o Ok. sea, Ah, ok. cada vez más, sí. Ya, ya, ya. Ya. Justo de lo que estábamos hablando más o menos. Mm, Ujú. Dentro de las prioridades en materia de la responsabilidad social o sostenibilidad, se incorporan aspectos importantes para los públicos de interés. sí. Mm. La organización puede describir potenciales grupos a los cuales reportar sus acciones en el ámbito de la responsabilidad social. Sí, sí, Ujú. La organización difunde oportunamente información relevante para sus grupos de interés. sí, Ujú. Los grupos de interés pueden acceder fácilmente a datos e información específica de la empresa que sean relevantes para ellos. sí. Contempla la elaboración de informes que describan los resultados del proceso de diálogo con los grupos de interés. Ah, ¿Mm? describen los resultados de esto. No, No. Comunicaría los temas críticos y resultados favorables y desfavorables producto de la operación, de un sí. plan. Sí, sí. Tienes que. Ajá. Interesante. No te puedes quedar callado si falló, ¿no? O sea, lo que pasa es que, sobre todo con los resultados financieros, ¿no? O sea, y con todo lo que, la gestión que realizas, tus estados, por ser una empresa listada en bolsa, tienes que reportarlos todos los años. Ujú. Ok, Mm. claro, sí. Revelaría datos relativos a gastos salariales y remuneraciones de sus trabajadores. No. No. En proceso, Ok. porque se reporta parcialmente. Ujú. Claro, es una información privada de la empresa. O sea, Entiendo. lo que tú reportas, y mejor dicho, lo que reporta Credit Corp, Ujú. es la estructura.
de los salarios de la alta gerencia. Eso, ojo que digamos, por ser por regirnos a ciertos estándares de reporting, Ujú. tenemos que reportarlo por un tema de transparencia, Ajá. pero digamos, hay un tema de la situación del Perú que por seguridad no se revela toda esta información. Entonces, lo que publicas en lugar de eso es la estructura salarial. Mm, O sea, qué tanto del sueldo es variable, qué tanto está asociado a incentivos de largo plazo, qué tanto está incentivo el esto, qué porcentaje del sueldo total o del total de gastos en remuneración es el sueldo de la alta gerencia, ese tipo de cosas se reportan ujú, claro, es información parcialmente. parcial, claro. Sí, Ok, pero ¿qué es lo máximo que estamos dispuestos a reportar por comunicar. las características del medio en el que vivimos, digamos? Ujú, claro, sí, si no, si fuese otro lugar, definitivamente lo haría. Nos van a secuestrar a todos, básicamente, ¿no? Revelaría datos relativos a impuestos pagados, subsidios recibidos y gastos en infraestructura. Sí. Ujú. Daría a conocer los temas principales o prioridades consideradas por pares y competidores, aunque su empresa no se ajuste a ello. No. No. Daría a conocer estimaciones razonables de los futuros impactos de las actividades de la organización, siempre que tales impactos sean razonables, razonablemente previsibles y puedan convertirse en inevitables o en irreversibles. O sea, se podría suponer lo que va a pasar. Daría a conocer estimaciones razonables de los futuros impactos de las actividades de la organización, siempre que tales impactos sean razonables, los positivos, sí. Sí. Ya, pero, ¿y los negativos? Es que, O ¿de qué forma podrías impactar negativamente que vayas a reportar? O claro, sea, ponte, a ver, espérate, daré con ya no, olvídalo, claro, sí, pues no, todo lo que estamos haciendo es positivo. Ujú, ujú, claro, no como empresa. Tampoco podrías suponer que algo malo va a pasar. Es, sí, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, sí. sí, sí, olvídalo. Ya, la empresa ha formulado una política de responsabilidad social o de sostenibilidad. Sí, Ha establecido un programa para monitorear la se política. acaba de aprobar en directorio, de hecho. ¿Ah, sí? Mm. ¿El programa o la política? No, la política para publicar. Mm. Ya, entonces podría decirse también que para controlar esta política que han justo implementado, hay un programa que lo chequea constantemente o que lo van a chequear Sí, sí. constantemente. De hecho, el programa salió antes que la política. Genial. Ok, ya, ese puntaje yo me ocupo. Calidad de vida laboral. Se involucra ya, gestión participativa. Se involucra el personal cuando corresponde tomar decisiones que les afectan. En proceso, Bien. parcialmente. Ajá. Voy a tomar Existen en poli- proceso como parcialmente, ah, o Sí, sea, sí, sí, está bien, perfecto. Perfecto, mm, perfecto. Existen políticas y procedimientos de información, consulta y negociación con los empleados sobre cambios en las operaciones de la organización. no lo sé. Ok, Me imagino que sí, pero no lo sé. ok. Existen programas para estimular y reconocer sugerencias de los empleados para mejorar los procesos internos. Diría que está en proceso, no Mm, necesariamente. ok. Se entrega información económicamente o económico-financiera a colaboradores, si es requerido. No sé si es un, ¿cómo se dice? Pedido formal. O sea, Ujú. nunca he visto que se haga, pero tampoco he visto que se le niegue a ningún trabajador y es información pública. Ah, ya, O sea, sí. entonces sí. Ujú. Se capacita a los colaboradores para el adecuado entendimiento de la información económica financiera de la empresa. O sea, todos saben Proceso. el proceso. Ujú. Incorporaría testimonios de accionistas y presidentes de sindicato en un potencial reporte de sostenibilidad. Sí, Ok. Evaluación y desempeño. Se realiza evaluación de desempeño a los colaboradores. ¿Sí? sí. Retroalimenta la evaluación de desempeño con los afectados directos. Sí. Sí, sí, retroalimentación. Ujú. ¿Es una política o mecanismo formal de promoción interna y cobertura de vacantes con trabajadores de la misma empresa?
También. Sí, sí, sí. Si uno desea cambiar de área, creo que normal. Sí. Am, reclutamiento, entrenamiento y desarrollo de personal. ¿Existe un número creciente de creación de empleo y o prestaciones sociales? Sí, ¿no? Cada vez hay más Actualmente empleo. no, pero es un tema coyuntural. Ah, bueno, sí, por el COVID. Pero aún así creo que está mejorando. Antes estaba peor, pero creo que Bastante, bastante, pero es que no necesariamente es la política de de todas las empresas incrementar el número de trabajadores. de trabajadores. Al Ujú, contrario. ujú. Entonces, ¿podríamos ir en proceso o no? Número creciente de creación de empleo y o prestaciones sociales. Es que ahí hay un tema de, o sea, depende para qué está, a dónde está como enfocada la pregunta, ¿no? ¿Qué es prestaciones sociales, por ejemplo? ¿Beneficios para los trabajadores? Podría decirse, sí. Ujú. Pero lo que Sí, pasa es que los beneficios. trabajadores de Credit Corp tienen un huevo de beneficios. Claro, Es sí. un tema. Ajá. Sí, es como una de las empresas que más joyerías da en el Perú. Así Súper. que, Ajá. pero no lo sé. O sea, ahí diría que yo me estoy inclinada a decir que no, Sí. pero diría Pero no hay nada que súper acertado. probablemente, exacto. Ok. Más, Entonces, no es parte de lo que hemos discutido, por lo menos de los temas de, de futuro del trabajo, creo que no es la idea, tampoco. ujú, ok. ¿Existe una política y programa de contratación y desvinculación de la empresa? Sí, sí. Se contrata a personas mayores de 45 años, personal minusválido, minorías étnicas y otros grupos relacionados con la discriminación positiva. No hay una política oficial de diversidad. Yo diría que es en proceso. Ok. No es que no se contraten, Claro, sí se pero contrata, pero no hay algo así. no es parte de una política como Mm, discriminación positiva. ujú. Ok. Se ofrecen Pero servicios de... Dime, está dime. en proceso para este año priorizarla. Ah, ya. Ah, Sí, es ok. en proceso. Ujú. Ah, se ofrecen servicios de recolocación y o se financia... Disculpa, se escucha a mi madre, ¿verdad? No te preocupes. Dios mío. A ver, dame un segundito, por favor. No te preocupes, no te preocupes. Ya, vamos a hacer algo ya porque no va a dejar de hablar. Tampoco le quiero callar. Ay. Ya. ¿Todavía se me escucha? ¿Sí? Ya, acá. Lo haré en la cocina, no queda de otra. Este... Ya, ¿en qué me quedé? Sí, Ah, ya. sí, ya sabes. Sí. Se ofrecen servicios de recolocación y o se financia la recapacitación y mantención de prestaciones a los trabajadores despedidos, ¿sabes? O No lo sé, no. Ok. no lo sé. Pensaría que sí, pero no estoy segura. Entonces prefiero decirte que no sé. Ujú, sí, mejor. ¿Existen programas sistemáticos de preparación para la jubilación? Pero No ya lo sé. tampoco. Mm. No. ¿Se brinda capacitación para el desarrollo profesional de los trabajadores? Creo que sí, ¿no? Sí, Se ofrecen becas de estudios para la adquisición de conocimientos con impacto positivo en la empleabilidad de esos trabajadores, independientemente de la actividad en su función actual, aplicabilidad, digo. ¿Dan no becas? becas, no Ajá. becas, pero, o sea, tienes un tema de becas como parte del patronato, que no Ujú. necesariamente es para empleados, pero sí hay beneficios de crédito estudiantil. Mm, Yo ok. diría que es un tema parcial. Ya, claro, sí, no es algo completo, pero al menos apoyan.
No es becas, pero sí, Ujú, es que el tema de becas está muy enfocado en personas de bajos recursos, ujú, no claro, para todos los sí. empleados. Ok. ¿Existen políticas específicas enfocadas a la gestión de los conocimientos prácticos o o la formación continua? Diría que parcialmente. Mm, ya. ¿Se otorgan prestaciones sociales o beneficios a los empleados más allá de lo que establece la ley? En este caso, Sí, 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 sí. sí. ¿Se sistematiza y comunica los beneficios y salarios de manera que sean reportables y medibles en el tiempo? En proceso. ¿La empresa apoya a las familias de los trabajadores por medio de convenios, programas o acuerdos especiales, por ejemplo, educación o salud? Sí. Ajá, claro. O sea, si ofrece, ponte Ahora, seguro no para sé, no sé padres. si es más allá de lo que dice la ley. Ah, no, esto es o sea, ya, claro. Bueno, de todas maneras, o sea, sigue siendo Sí, sí, apoyo, sí no lo dice hacen, más. sí lo hacen, sí. Ujú. Clima laboral, y motivación de personal. ¿Existen herramientas para medir la satisfacción laboral? Sí. Sí. ¿Existen indicadores que permiten reportar buenas prácticas con los trabajadores? Indicadores que permitan reportar las buenas prácticas. ¿Las buenas prácticas de qué? El clima Am, laboral. Supongo que sí, 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 sí. Ujú. O sea, los resultados se publican, ¿no? Y son públicos para todos los trabajadores de la encuesta de clima laboral. Me imagino que sí. Ah, sí, o sea, todo el mundo sabe de eso. Creo que Ujú. sí. Sí, son bastantes preguntas, pero bueno, bien, ahí No te vamos, ahí preocupes. vamos. Así es la universidad. Sí, así es. ¿Tú de qué universidad eres? ¿O qué, Yo también soy de la de Lima. Yo también Ah, soy de la de sí. Lima, pero de industrial. Ah, ¿qué promo eres? Yo salí en el 2013. 2013, hace un huevo de tiempo, sí. Qué rápido pasa el tiempo. Pucha, si vieras la universidad, cómo la han cambiado, se han bajado todo el... G. ¿Cómo se dice? Es un aeropuerto ahora. Tipo, me da como ansiedad. O sea, paso por ahí a veces cuando voy a La Molina y es Sí, un aeropuerto. Yo digo, ¿qué es esto? Ahora hay el T, bueno, ya había el R cuando yo estaba, pero claro, hay, o sea, se han bajado el G, se han sí. bajado un montón de edificios Se tipo bajaron alemanes, el ¿no? CH. Ajá. Bajaron Sí, o el sea, CH. Le claro, cambió o el sea, nombre a todo. O sea, a mí me costó un montón. Estudios generales para mí sigue siendo B. O C. No, estudios generales El C. es C, claro. Pero ahora es A1, A2, una cosa así. Y el V ya no Ayer es V, ahora es comunicaciones. A. Ayer ya no había V cuando yo estaba, el B chica no había, o sí, sí había, no me acuerdo. No sé, Sí para había. que te des una idea, cuando yo estaba en la universidad se podía fumar adentro, o sea, así era. Ah, buenazo. Claro, ¿qué Sí, o tenían, por sea, no, ejemplo? no, malazo, malazo, porque, o sea, gastabas un huevo en puchos, fumabas con el profe literal afuera del salón y era un asco, Ah, pues, ¿no? O sea, ajá. tipo al contrario, ¿no? Y muchos hemos dejado de fumar bastante cuando prohibieron fumarla en la Mm. universidad, y eso está súper bueno, man, ¿ya? Bueno, sí. ¿A quién le compraron? ¿Al WhatsApp? También, emblemático, sigue. Emblemático. Oh, No se claro. ha no se ha muerto, ¿qué es No se ha esto? muerto. Increíble, el pata. Puta, Sigue y con sus anécdotas. sigue el mudito parqueando los carros afuera. Pucha, ahora que lo mencionas, no estoy 100% seguro. Yo recuerdo que antes de pandemia estaba, no lo he vuelto a ver. Ay, No. no me digas eso, qué pena. Una vez me puteó el mudito. No sé cómo hace para putearlo el mudito, pero me puteó. Pero sí, para que veas. Ah, Pero, no, no, ojalá no le haya pasado nada. Tampoco le deseo el mal. sí, tampoco, tampoco. Tampoco le Pero deseo sí, el mal. sí, Sí. cuando puedas ahí, si quieres darte una vuelta y vas a decir qué le ha pasado a mi universidad. No, pero siempre todo mejor. O sea, de hecho está linda Sí, la universidad, es sí, linda. ahora lo que están haciendo, están haciendo como que un nuevo pabellón donde va a haber tipo gimnasio y bastantes cosas. Entonces, Ah, oye, sí, se lo bajaron lo que había el suerte CH. tienen. Sí, bueno, yo me voy este año, así que no sé qué tanta suerte. Creo que lo van a cagar recién el próximo. Pero bueno, es Sí. lo que hay. Mm. Ya, a ver, seguimos. Condiciones físicas y servicios básicos para el personal.
Se cuenta con una infraestructura con accesos adecuados para personal y citas con impedimento o minusvalía física. Parcialmente, o sea, en proceso. Es parte del scope de diversidad que queremos priorizar. Ujú. Sí, bueno, en la sede de La Molina sí hay, pero no sé de las otras sedes. No Bueno, como debería. ujú. Podría Ya, ser sí, bastante mejor. tienes razón, tienes razón. El de la sede de La Molina es una cochinada, es una ¿Tú vaina. vas a la Molina normalmente? Sí, 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 sí. Y es súper confuso y hay un montón de escaleras en todas partes. Entonces, una Sí, persona con silla de exacto. ruedas, no sé cómo haría, la No verdad. sube, no sube. A su madre. Sí, sí, tienes toda la razón. Ahora que me puse a pensar, es verdad, Ujú. no, en proceso. Se mide y monitorea la carga de trabajo para mejorar distribución y rendimiento, Parcialmente. parcialmente. A veces hay sobre trabajo, hay mucho, mucho. Más siempre, o sea, sí, La empresa posee un programa de prevención de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Ujú. sí, Sí, hay seguridad y salud sí, en el trabajo. Ujú. Se mantiene un registro y notificación de los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales. sí, y Eso. creo que por ley. Ujú, claro. Se mantiene un registro de las tasas de ausentismo, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo. Ay, Dios mío. Sí, Oh, que sí. ¿Existen comisiones de salud y seguridad dentro de la empresa? sí. Sí. Ok. ¿Han formulado políticas sobre el VIH? No lo sé, pero me inclino a decir que no. Ujú, sí, no es algo que haya visto en alguna inducción ni No, nada así. La empresa ofrece programas de prevención y tratamiento para drogadicción y adicción al alcohol. creo que no. La empresa orienta a sus operaciones en concordancia con las normativas de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, creo que Sí, sí. Se reportan y comunican las buenas prácticas en salud y seguridad, no lo sé. ¿no? No lo No. sé. O sea, Bueno, nunca eso lo he ya es más visto. recursos humanos, claro. Ujú. Sí, o sea, no, y aparte nunca lo he visto como disclosed. Y no he visto tampoco que sea obligatorio en el reporte de sostenibilidad. Mm, Entonces, mm, por eso te digo que no lo sé. Capaz que lo claro, reportan en algún otro lado, ¿no? Pero no estoy segura si nos lo piden, de dónde nos lo piden. Nos lo debe pedir alguien, pero sí. prefiero decir que no sé. Ujú, ok. Libertad de asociación y negociación colectiva. La empresa no ejerce presión sobre los trabajadores involucrados en actividades sindicales. Es que no hay un sindicato así per No, se. Sí, no hay un sindicato. pero no, no ejerce presión. Ah, ya, ok. Bueno, si no hay sindicato. O sea, sí hay ¿Existen? un sindicato de trabajadores en BCP, creo que sí, pero no es una cosa súper activa. Ah, ya. Ya, es como para mantener ahí alguna forma, como que, sí. Cooperativas, hay algunas cosas así, ¿no? Pero no, tampoco tan. Hay cooperativas, por ejemplo, en Pacífico, en ese tipo de cosas, Ujú. pero no es un tema tampoco sindical fuerte, no. Ajá, claro, no es algo como si fuese, no sé, para el Estado de repente. Es que no somos una fábrica tampoco, ¿no? Donde Sí, esas cosas pues. son como súper relevantes, ¿no? Ahí Ujú, sí que haya sindicato y está bien que haya sindicato, ¿no? Pero claro, ah, sí, pues. no, No. Ujú. ¿Existen registros e indicadores de las políticas de negociación colectiva y mecanismos de consulta? no lo sé. Ok. ¿Se cuenta con canal de comunicación expeditos con representaciones formales de trabajadores? Con canales de comunicación expeditos. ¿No? Si no sabes, pongo no, no lo sé. No, no lo sé y de hecho yo después te puedo pasar el esto de la persona de GDH si quieres levantar estas dudas. Ah, no, contigo me vas. Digamos que nada, no sé. Es que ¿Ya? sí, como es más de, o sea, todavía falta. Ya, Mucha huevada, en verdad, sí. sí. ¿Existe una descripción pública de acuerdos formales con sindicatos? No lo sé. Igualdad de oportunidades y diversidad. ¿Existen políticas y programas de igualdad de oportunidades y de los sistemas de monitoreo para asegurar el cumplimiento de los resultados de estas? En proceso.
Se toman en consideración los estándares de referencia internacional con respecto a la igualdad de oportunidades y diversidad. En proceso. Quisiera decirte que sí, pero es en proceso. Ok, vaya. Se aplican normas antidiscriminatorias en la política salarial en los procesos de admisión, promoción, entrenamientos y despidos. Pero en proceso también. Uf, ok, vaya. Existen políticas para reducir la distancia entre la mayor y menor remuneración pagada por la empresa. En proceso. Ujú. ¿Ofrece el trabajador tercerizado el mismo acceso a prestaciones básicas que tienen los trabajadores contratados por la empresa? No, ¿Sabes? No, ok. No tiene los mismos beneficios. ¿Se integra a los trabajadores tercerizados a los programas de entrenamiento y desarrollo profesional? no. Se comunica y difunde entre sus colaboradores las políticas normativas y declaración de directrices éticas relacionadas a la igualdad de oportunidades en el trabajo. ¿Has Sí. visto? Sí. O sea, lo que pasa es que existen normas relacionadas a que te prohíben, por ejemplo, temas de... Dame un segundito. Ujú. Sorry, sorry, dame un minuto. Sí, sí, sí. Sí, no te preocupes. Ah, ya no falta mucho. Chévere. Ya. Buena voz. A ver, Ujú. Faltan 2 hojas más y ya. ya. Ya, Ah, te estaba contando. sí. Existen políticas que hablan de la no discriminación, de la igualdad de oportunidades y todo eso, pero no hay, por ejemplo, políticas que mencionen, existe, por ejemplo, para equidad de género, pero no, por ejemplo, respecto a minorías, no, por ejemplo, respecto a otros grupos, por decirte, y no, los mecanismos para monitorear eso todavía no están implementados. Entonces es un tema que está en proceso. Ya, entonces mejor lo cambio. Como la política y el programa de equidad de género se ha desplegado también el año pasado. Entonces está Estaba en despliegue, embrionario. digamos, ¿no? Ajá. Sí. Ujú, Pero sí hay ujú, políticas, mecanismos, pero está todo en despliegue todavía. mm, ok. Existen políticas, lineamientos, estructura corporativa y procedimientos que tienen que ver con todos los aspectos de los derechos humanos y que son relevantes para las operaciones, incluyendo mecanismos de monitoreo y resultado. Sí. No, esto. No, ¿sabes qué? Ponle en proceso también, porque es Ok. algo que se acaba de aprobar también, por ejemplo, en directorio de la política de derechos humanos. Mm, Entonces, todos estos, o sea, como un mecanismo formal, ujú, está recién formalizado. ujú, ok, ya pues sí. Ujú. ¿Las decisiones de la empresa se basan de alguna forma en políticas de derechos humanos? Sí, Ujú. ¿Se otorga formación a los empleados en temas relacionados con los derechos humanos? no. Está en el roadmap, pero ahorita no. Ujú. ¿Existen políticas de derechos humanos con los contratistas? No, ¿Existe una política global o programas para prevenir toda forma de discriminación en operaciones, incluyendo sistemas de monitoreo y resultados de monitoreo? no, ¿Existe una política, norma y o declaración de principios respecto al abuso sexual, gestos y contacto físico? Sí, ¿no? sí. Sí, sí, eso sí. ¿Se respeta la Hay legislación? una declaración pública. ¿Cómo? Hay una declaración pública y de hecho creo que todavía se piensa formalizar los temas de discriminación y abuso sexual. De hecho, dentro de la política de sostenibilidad y la política de derechos humanos hay temas mencionados respecto a eso. Ujú, ok. ¿Se respeta la legislación nacional que prohíbe el trabajo infantil y lo declara expresamente en su política social? Sí, Sí, creo que sí. ¿Existen políticas de rechazo al trabajo forzoso? sí. ¿Existen políticas de gestión en torno a la corrupción y mecanismos de regulación para contribuciones políticas? Sí. ¿Declara una protección de la libre competencia? Sí. Sí, hay una declaración de eso. ¿Existen políticas de no represalia y de los sistemas confidencial de quejas de los empleados? O sea, no van a Sí. demandar a un empleado, pues, nunca. Ya. Ah, ya, dos. Ya, ahí. Ya no falta nada.
Ya casi eres libre. Hace rato me has dicho lo mismo. Mira. No te preocupes, en verdad no me molesta. Yo también estaba en la universidad, olvídate. Sí, uy, es una vaina esto. Evaluación y Aparte, selección de proveedores. ya he Dime. llenado un formulario igualito a este antes. ¿Ah, sí? Tipo de alguien que ya pasó el mismo curso. ¿Qué hablas, de Sí, verdad? sí. Pero Ok. eso lo llené, no sé, pues hace un año cuando la política era diferente, man. Ajá. Ah, ya, entonces eres Tú te perfecta. estás llevando un mejor entregable. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Evaluación y selección de proveedores. ¿Existen iniciativas de colaboración con los proveedores y subcontratistas para alinear sus prácticas laborales con los requisitos de responsabilidad social? No, no, no. No, we wish. ¿Existe una estrategia de encadenamiento con los proveedores? Es eso. Oh, no, no aplica. Ponle que no explicas. Ajá. ¿Se transfiere experiencias de sostenibilidad a la cadena de suministros? Supongo que Ahorita no, pero sí está en el no. roadmap. No, Sí. espera, no, 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 Ujú. todavía. ¿Se evalúa el desempeño de los proveedores en lo relacionado a los componentes medioambientales? ¿Sabes? No, ahorita no. Ok. ¿Toman en cuenta los impactos sobre los derechos humanos en las No, decisiones pero para... eso sí está en proceso. Eso sí está en Ah, ok, proceso. ok, 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 ok. Es parte de la política ambiental que se está desarrollando ahorita también. Ujú. Ok. ¿Se toman en cuenta los impactos sobre los derechos humanos en las decisiones para seleccionar a proveedores y contratistas? Sí, Ok. ¿Sí? sí. ¿Existen políticas y procedimientos para evaluar y acompañar el desempeño de los derechos humanos dentro de la cadena de suministro? No. No. Condiciones contractuales. Todavía confiamos. Todavía confían. Qué malazo, pero bueno. La empresa negocia con transparencia y establece relaciones contractuales con base en criterios que contemplan el crecimiento de sus proveedores. ¿Sabes? Oh, mm, supongo que Serio. Contemplen el crecimiento de sus proveedores. Diría que en proceso, porque, digamos, sí hay una declaración, por ejemplo, en la política de sostenibilidad, o no en la sí. política, perdón, en la estrategia de sostenibilidad que, digamos, de soporte a las pymes, incluyendo el ecosistema de proveedores. Pero es algo Ujú. que está todavía en ver cómo lo vamos a materializar. Entonces es un tema que Mm, está en proceso. ok. ¿Existe medición, evaluación y registros que permitan reportar las condiciones contractuales que establece la empresa? No lo sé. Mm. ¿Se haría público el desglose de proveedores y el porcentaje de contratos pagados? No. Ay, Jesucito. Productos y servicios. ¿Se contemplan mejores en el etiquetado más allá de la normativa de indicaciones técnicas? No aplica. ¿Mantiene un registro de los incumplimientos y multas sobre etiquetados? No etiquetamos nosotros. Quiero especificar para cada producto AME por la cuota de mercado nacional por países en los casos supongo que Es poco. posible especificar para cada producto o gama de productos la cuota del mercado nacional por países en las casas. Sí, ¿Sí? A ver, sí. no sé si me podrías explicar un poquito acerca de O eso. sea, lo que pasa es que, ¿cuál? ¿El share de los productos que tenemos? Sí, Sí, claro. sí, ok. Nosotros tenemos, o sea, podemos llegar a abrir la cartera hasta por producto. Ah, chévere, 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 Mm. chévere. Ya. ¿Se miden los impactos ambientales significativos de los productos que se venden? En proceso. De hecho, medir la huella de carbono del portafolio de servicios financieros es complejo. Súper complejo. Entonces, es parte, pero está priorizado para, se llama Scope 3 eso, ¿no? Scope 3 de emisiones. Entonces, eso lo vamos a hacer con un consultor. Ujú, claro, sí, es algo que se tiene que hacer externo. Mm. Publicidad y promoción. ¿Existe transparencia en la información al consumidor de los posibles riesgos de los productos y servicios que se ofrecen? Si no, Sí, son bancos. ¿Se mide la percepción de las campañas publicitarias de la organización? también. Sí, tiene que haber un área de marketing. ¿Se mide el grado de credibilidad de los mensajes que difunde la organización en referencia a la responsabilidad social o sostenibilidad? En proceso, porque vamos un año de gestión todavía. Ajá. La empresa cuenta con una declaración de principios en relación a la competencia leal que se expone públicamente. Mm,
Diría que no aplica, Ok. sí. O sea, sí, pero no es algo que se publique siempre. O sea, hay una declaración, sí, pero tipo, no, diría que no aplica. Es algo que no miramos tanto. Porque como es un sector que está tan regulado, Sí. la normativa es muy estricta respecto a eso, ¿no? Entonces no puedes Ujú. hacer mucho tampoco, ¿no? Claro. Ujú, sí. ¿Se mantiene un registro de infracciones cometidas en marketing y publicidad? Me imagino que sí. Sí, yo también supongo que sí. ¿Se mantiene un registro de quejas contra la organización y que han sido ratificadas por organismos reguladores? Sí. Ujú. ¿Existen Por indicadores? normativa tú tienes Claro. que guardar todos los reclamos, ¿no? Ujú, sí. ¿Existen indicadores para el seguimiento de evaluación y reportes sobre quejas y reclamos referidos al cumplimiento de la normativa legal? Sí, ¿La organización implementa procedimientos para conocer el nivel de satisfacción de los clientes? sí, ¿La organización incorpora las inquietudes y expectativas de clientes en el desarrollo de sus productos y servicios? sí. Sí. ¿Establecen políticas para lograr la satisfacción del cliente? Ujú. ¿Existen políticas de salud y seguridad del cliente? Es que no aplica. Sí, pues no. Sí, no aplica. Porque no son productos como comestibles, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. ¿Existen políticas de respeto a la intimidad del cliente? Sí. Sí. Es protección de datos, todo eso, sí. Ajá, claro. ¿Se mantiene un registro de quejas y reclamos por violaciones a la intimidad del cliente? Sí, pero no incurrimos en ese tipo de cosas. Claro, pero se mantiene. Gestión medioambiental. A ver, producción limpia. ¿Se mantiene un registro del consumo directo e indirecto de las materias primas? No aplica. No fabricamos nada. Se da medición, evaluación, seguimiento y reportes a las fuentes, consumo directo e indirecto, uso y huella de energía y agua. Sí. ¿Sabes? Sí. Se busca reducir el consumo de energía, agua, productos tóxicos y materias primas. Sí. Producción limpia. Se mantiene un registro del consumo total del agua, las fuentes afectadas, la extracción de aguas renovables y el total de aguas recicladas. Sale en... O sea, sí, reportamos todo eso, pero realmente la gestión ambiental de nuestra gestión propia no es el impacto no es tan grande, porque como Claro, van, nosotros no es que contaminemos un huevo, ¿no? claro, no somos una minería, no, nada en eso. Ujú. Ya, pero bueno. ¿Controlan los impactos ambientales significativos de los productos? Supongo que no aplica, ¿no? Porque Proceso, el proceso. ¿Por qué? porque tus productos sí tienen huella de carbono. Acuérdate que si yo doy un crédito a una minera y esa Ah, minera tiene prácticas no sostenibles, yo sí, estoy a la vez impactando o contribuyendo con ese efecto negativo en el medio dominó. ambiente. Ujú. Entonces tú para eso tienes que hacer la medición de la huella de carbono de tu portafolio. Su madre. Ya no Ujú. iría. ¿Se promueven y fomentan iniciativas de reciclaje? Sí, La medición, evaluación, seguimiento y reporte de los aspectos relacionados con emisiones, vertidos o descargas de residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de ruido. Sí. sí. Se minimiza el uso y emisión de sustancias que reducen la capa de ozono. Creo que no aplica porque nosotros no utilizamos esas cosas. Se controlan las emisiones que son consecuencia de actividades de la organización, pero que se producen a partir de fuentes que son propiedad o están controladas por otra entidad. Actualmente no. Impactos ambientales. ¿La empresa dispone de mecanismos de control del impacto ambiental generado por sus actividades? En proceso. En proceso. ¿Se elaboran estudios de impacto ambiental en toda la cadena productiva o en los No servicios que... tenemos cadena productiva. Ok. Entonces no aplica. ¿Se incorpora en la estrategia comunicacional de la empresa la difusión de los diferentes aspectos ambientales que puedan afectar o interesar a sus públicos de interés? Creo que estamos en proceso de eso. Nuestra comunicación ha estado muy enfocada en temas sociales hasta ahora, Ujú. pero estamos cada vez metiéndonos más en el tema ambiental, ¿no? Mm, También para el lado de comunicación. ujú.
¿Se identifican las unidades de negocio que operan en áreas sensibles? Ambientalmente, sí. Ambientalmente, sí. Sí. Ujú. ¿Se establecen objetivos, programas y metas para proteger y restaurar ecosistemas? No. Ni siquiera en procesito. No, Ujú, lo que pasa es que tampoco tenemos tanto impacto en el ecosistema. Es más, ujú. diría que no aplica, Ok, porque no tengamos, o sea, no tenemos un impacto un impacto tan fuerte. significativo en ecosistemas, Ujú, ¿no? No trabajamos en áreas donde, no sé, pues se deforeste palma, ese tipo de cosas, o sea, no tenemos ese tipo de injerencia. ujú, ujú, claro. Políticas globales y sistemas de gestión. La protección al medio ambiente es un tema transversal y sistémico en la organización y está incluido en la planificación estratégica. Un proceso. En proceso. Se desarrollan campañas de concientización y educación ambiental dirigidas a empleados y a la comunidad del entorno inmediato de la empresa. En proceso. Ujú. Mantiene un control de gastos totales en materia de medio ambiente. Sí, Sí. hay un presupuesto para eso. Ujú. Ya, esta ya es la última. ¡Ah! ¡Qué emoción! Relaciones con la comunidad. ¿Existen indicadores para medir, evaluar y reportar las relaciones con los proveedores o comunidades locales a nivel de aportes monetarios, asistencia técnica que tengan como objetivo el desarrollo y colaboración con la comunidad? En proceso. En proceso. Sí. Bueno, existen indicadores para evaluar y reportar los procesos de la empresa para controlar y mitigar los impactos negativos de sus actividades sobre la comunidad. También está en proceso. Ujú. ¿Se gestionan los impactos sociales de su operación en las comunidades? En proceso. En proceso. Ok. Ujú. Por qué en proceso y no sí? Porque, o sea, yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero Ujú, si no tengo cómo medirlo y monitorearlo, no ujú, sé realmente cómo estoy impactando. Entonces, imagínate, por ejemplo, que yo tengo mi estrategia de agentes BCP, ajá. ya que los agentes, por ejemplo, llegan a comunidades, no sé, recónditas donde no llegan las sucursales. Ujú, ¿Qué pasa si yo decido por un tema económico cerrar un montón de agentes BCP? claro, fregas. Entonces, Ajá. y eso, por ejemplo, es un beneficio económico para mí que ya no gasto en eso, miento, yo no gasto en agentes BCP. Imagínate que decido cerrar una sucursal en una Ujú, zona que no me es rentable, ujú, porque está súper alejada, qué sé yo, no hay suficiente público. Eso para mí es, digamos, un beneficio económico, pero yo estoy perjudicando a toda una comunidad que antes tenía acceso a la banca y ahora ya no. ujú. Entonces, yo no tengo forma de medir hasta ahorita ese impacto negativo, o no lo medimos, digamos, ahorita. Y es algo que nosotros también queremos o estamos trabajando en incorporar en la medición y en la priorización de proyectos, ¿no? Y Qué y decisiones de complicado. negocio. Es yuca, o sea, no, y no hay una forma, digamos, no hay un consenso mundial sobre cómo medir impacto, ¿no? O sea, medir Claro. impacto es bien, como es todo tiene que estar como respaldado porque tú no puedes adjudicarte un impacto que no tuviste. Y al Ujú, final un fenómeno como por ejemplo, el bienestar social o el incremento de la calidad de vida de alguien, o sea, se beneficia o digamos es causa de varios factores. ujú, Entonces, yo no puedo adjudicarme algo que es producto de distintos factores. claro. Entonces, y sobre todo de un día al otro, ¿no? Porque esos Ujú, impactos tienen digamos, hay un tiempo en el que son temas de largo plazo. Es como que yo me adjudicara la reducción de las emisiones de efecto invernadero en el Perú, porque ahora estoy dando créditos verdes. claro. O sea, a ver, eso yo no lo voy a poder saber de acá hasta un Sí. montón de años, que obviamente ¿cómo se dice? Mi estrategia de otorgar créditos verdes o créditos linkeados a la sostenibilidad tenga un impacto en reducir las emisiones de ciertos sectores en el Perú, tiene un impacto, eso yo no lo voy a ver mañana, ¿no? Lo voy a ver en años. Ujú, Entonces, pero al final, de repente no es solamente causa mía, todo el sistema bancario se tiene que haber metido en eso. No sé, el MINAM sacó un montón de leyes que ahora te dicen que tienes que disminuir tus emisiones. ujú, Entonces,
yo puedo adjudicarme ese win si Ok, salió una legislación que te lo pedía. forma, O de sea, forma. eso es como bien o sea, no quieres incurrir en greenwashing, en social washing, que se llama cuando te estás diciendo que haces cosas y en verdad no las haces, ¿no? Ujú, Entonces, adjudicarme daños o impactos positivos es una línea bien fina, ¿no? Y lo claro. mismo con impacto negativo, ¿no? Ujú. A su madre, es mucho más, mucho, Es una mucho más ciencia, sostenibilidad es una complicado. Sí, es ciencia, locazo, 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 locazo. pero Miércoles. es bonito. Sí, sí, definitivamente. Sí, es bien bacán. Mm, ¿se mantiene un registro de quejas y reclamos de la comunidad? Sí. Una política de anticiparse a demandas de la comunidad, informarla sobre actuales y futuros planes e impacto en las actividades en ella. Creo que no aplica, porque nosotros no tenemos ese tipo de, como tienen las mineras, por ejemplo, que sí les aplica esas Claro, cosas. claro Es que más, sí creo que la informa anterior antes. tampoco aplica. O sea, porque Ya, ok. nosotros buscamos los registros, las quejas y reclamos de todo, de todos los clientes que nos hacen quejas y reclamos, que son un montón. Pero no es que la comunidad nos haga ese tipo de cosas, porque no es que va a haber una demanda colectiva contra el BCP, no existen esas cosas, ¿no? Ujú, ujú, ok. La organización mantiene comités o grupos de trabajo con la participación de liderazgos locales para analizar sus actividades, monitorear sus No aplica impactos. tampoco. Claro. La organización contribuye con mejoras en las instalaciones o infraestructura de la comunidad. Tampoco aplica. O sí aplica. Um, Podría aplicar, pero no se hace. ok. Relaciones con las administraciones Ponle no públicas. aplica, se ve mejor, ponle no aplica. Porque Porque en sí, las es verdad. anteriores pusimos no. La organización trabaja con las instituciones públicas para fortalecer propuestas de carácter social y maximizar su contribución con el desarrollo local. En proceso. La organización participa activamente en la elaboración, perfeccionamiento, control y evaluación de políticas públicas de interés general. Diría que es en proceso también. Mm. Existen medios para comunicar sus acciones y puntos de vista con respecto a los aportes o financiamientos a partidos políticos o candidatos a cargos públicos. ¿Nosotros hacemos eso? Creo que no. O sea, si existen medios, sí existen, pero no lo hacemos. Sí existen Ah, medios. sí existen medios. Ya, bueno, ya. Ok. O Políticas sea, global. es un poco, Ajá. que lo diga BCP o Credit Corp, es un poco como, ya. Mm, ujú. Claro, sí. La organización destina recursos para programas de apoyo a la comunidad claramente especificados en el presupuesto anual. Sí. Existe una estructura organizacional para la gestión de sostenibilidad, responsabilidad social de sus relaciones con la comunidad. Sí. Programas formales de participación con la comunidad, con indicadores, seguimiento, evaluación y reporte de resultados. Sí. ¿Integran objetivos e indicadores sociales y comunitarios en el sistema de gestión? Es en proceso. La organización procura involucrar a sus proveedores y trabajadores en acciones y programas de apoyo comunitario, siendo incluso horas hombre. Sí. Sí. Hay un programa de voluntariado enorme en Credit Corp. Ah, verdad, sí. Sí, me hicieron ahí una inducción de Ujú. voluntariado. La organización realiza un levantamiento de información de las necesidades antes de diseñar sus proyectos de contribución a la comunidad. Yo diría que parcialmente, en Mm, proceso. Porque sí que responden a las necesidades de eso, y esto ya es responsabilidad social, ya no es ujú. necesariamente sostenibilidad. Sostenibilidad. Sostenibilidad está ligada a la actividad principal, ¿no? O sea, yo hago productos verdes, productos inclusivos, no sé, pues desarrollo sistemas de gestión de riesgo ambiental, qué sé yo, ¿no? Cosas que tienen que ver con mi actividad bancaria, pero Ujú, esto, por ejemplo, tiene que ver con responsabilidad social y filantropía, porque es ujú, como que yo no voy a esperar ningún retorno económico de esta actividad que estoy financiando y a la cual estoy donando, si se quiere, plata, ¿no? ujú. Entonces, en esa línea, por ejemplo, por decirte, hay un programa en Pacífico que se llama Fuertes como el Hierro.
que es una campaña de vacunación y para niños y cosas así, ¿ya? Que eso sí provee, eso sí viene, por ejemplo, de la necesidad de una necesidad de una, ¿cómo se dice?, de una población en particular. O, por ejemplo, que Credit Corp se haya puesto a gestionar el vacunacar de agua dulce, por decirte. Ujú. Eso responde a una necesidad de la comunidad también. Claro. Entonces, no es que no haya un análisis, no es que no haya esto, pero tampoco es un proceso muy exhaustivo, ¿no? Son cosas como bien evidentes. Ujú. Claro, no hay por decirlo, un departamento detrás que está viendo, oye, tal cosa para tal O sea, cosita. no, ojo, cada empresa tiene un área de responsabilidad social Sí, claro. que se encarga de hacer y de diseñar un montón de cosas. Y son equipos que hacen, digamos, temas muy, muy grandes y muy completos que chocan incluso hasta con algunas cosas que tienen que ver con sostenibilidad, que es más relacionado al negocio, ¿no? Pero así que hay un proceso de, oye, vamos a hacer un análisis de materialidad y a ver qué cosa podemos priorizar. No, no va tanto por ahí. Pero Mm. sí es en proceso, tampoco es que se hace así a la loca, ¿no? Claro. Ujú. Y eso sería todo. Eso sería todo. Ala, en Acá, verdad te pasaste, te juro. no te Me has preocupes, salvado la vida, Romina. no te preocupes. Estoy Uy, congelado mi cara. se me se ha trabado. Qué horror. Ya. Ah. Ay, cómo se murió. Traga mi ¿Ves? cara. Traga mi cara. Qué horror. Ya. A ver, vamos a ver si ya se arregló. Vaya, mi cara también se congeló. Ah, bueno, se me quedó congelado. Espero que Sí, todavía me puedas tranquila, ver. ya está. Con fe Ya. me ves. Sí, te veo, te veo, te veo. Nada, en verdad, te pasaste. Muchísimas gracias. No te preocupes, ojalá te saques 20.